Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos? Bueno, no importa. El chiste es que estás aquí ahora y recuerda que nada es para siempre. Así que sonríe y agradece estos oídos que te permiten escucharme el día de hoy. Hello, te doy la bienvenida al episodio número 30 de Soy Feliz, el podcast. Mi nombre es Liz Díaz. Recuerda que puedes encontrarme en todas las redes sociales. Estoy como soy feliz-bioterapia. Te puedes poner en contacto si te interesa hacer una sesión conmigo. Y bueno, el día de hoy, debido al éxito obtenido en el episodio de mi antes y después de la ayahuasca, he decidido hacer la parte 2. Y en esta ocasión no voy a compartir yo solita, sino que he invitado a este espacio a la hermosísima Lore Sánchez. Bienvenida, Lore. Hola Liz, muchas gracias. Gracias por este espacio, gracias por la invitación, por la confianza y por hacer espacios donde se pueda compartir información que ayuda. Gracias. Lore es mi madrina por la que llegué al hermoso mundo de la danza de la luna. Es psicóloga, maestra de niños y sobre todo de niños Waldorf, creadora de hermosa música y medicina. Es parte del equipo que dan las ceremonias a las que yo participo, asisto para tomar ayahuasca, y ella por medio de sus cantos y de todo el trabajo que hay detrás de una ceremonia que yo no lo puedo comprender como ella lo va a explicar y para eso está aquí, es que me ha ayudado en muchos procesos. Y ella también, junto con su pareja, comparten ceremonias privadas. Así que, Lore, bienvenida, por favor, llénanos de información y platícanos cómo es que llegaste tú a este camino, a este compartir. ¿Cómo fue tu inicio de este camino? Bueno, pues fue un camino muy largo. Realmente, como siempre lo digo, el camino eh, pues es la vida, ¿no? Al final de cuentas. Y cada paso que vamos dando, pues nos van llevando hacia nuevos horizontes para seguir aprendiendo, ¿no? Que es como la escuela de cada uno que vamos llevando. La primera vez que escuché acerca de estas plantas sagradas, que de hecho la primer planta sagrada con la que yo comulgué y la primera que llegó a mis oídos fue el jicuri, que es el peyote, que es una plantita que crece en el desierto de aquí de México y que eh, la toman pues los indígenas de aquí de esta región para igual conectar con el espíritu, para sanar. Los Entonces, Wirikutas, ¿no? ¿En Real de 14 ajá, o en hay en realidad otros lados? también se toma en Sonora, por ejemplo, en el norte. O sea, hay diferentes partes, pero sí el lugar más conocido es Real de 14, que realmente no es en Real de 14, sino en un desierto que está por ahí cerquita, del desierto de Margaritas. Ujú. ¿Y tú te Entonces, encontrabas ahí? no, yo me encontraba en Guadalajara Ujú. y a través de unos amigos que conocí, que fue muy extraño porque cuando yo los conozco, pues noto que son personas diferentes, ¿no? Como eh, de una mentalidad más abierta, como personas felices que te miran a los ojos, que tienen esta vitalidad, esta energía y que están ahí presentes, ¿sabes? Como una conexión con su ser muy especial. Y entonces, ¿Y cómo estabas tú en ese momento que estas personas te llamaron la atención? Que dijiste, ah, caray, hay gente presente. ¿En qué medio círculo estabas? ¿Estabas estudiando tu carrera? ajá, sí, yo estaba, digo, la verdad, por eso digo que no sé dónde empezar, ¿no? Porque realmente, pues,
también el haber estudiado mi carrera de psicología me empezó a abrir la mente y a nuevos horizontes, ¿no? ¿Qué fue lo Entonces, que te hizo a ti elegir tomar psicología? bueno, varias cosas. Vámonos 2 pasos para atrás. Ah, por eso te decía, ¿dónde empiezo? Mira, em, pues yo estaba decidiendo qué estudiar porque era como el único camino que se suponía que existía, ¿no? Como en mi realidad. Ujú. Bueno, pues fue la verdad súper bonito cómo se fue tejiendo el camino. Em, Cuando comencé a estudiar psicología, pues realmente mi decisión de estudiar psicología fue porque yo quería trabajar con niños, ¿no? Que era lo que a mí me llamaba. Siempre tuve muy buena conexión con los niños y desde chiquita pues fui muy niñera y como que me entendía más con el mundo de los niños que con el mundo de los adultos. Ok. Y y entonces decidí psicología porque había como varias opciones, pero entre ellos medicina. Pero yo decía, bueno, si estudio medicina es estudiar un montón de años para ver a un niño en una consulta de 5 minutos, como que no me daba esa sensación que yo buscaba de conexión, ¿no? Y de poder ayudar a los niños pues sí, a que sean más felices y más ellos. Entonces dije, bueno, pues estudio psicología y entonces luego ya me dedico pues a psicología infantil. Y pues sí, de hecho estudié psicología, pero fue muy lindo porque psicología también fue una forma en la que yo fui despertando mi mente hacia nuevas posibilidades. Entré a una universidad que realmente tiene una formación muy completa y muy humanista, entonces nos ponían diversas clases que me ayudaban mucho pues a conocer un poco más al respecto de el ser humano y de cómo funciona la mente, las emociones, los patrones, los condicionamientos, y eso pues ya es como un camino también hacia tu propia sanación, ¿no? ¿Tú habías ido a terapia antes? No. Ok, o sea, estudiaste psicología sin antes haber ido a una sesión de terapia psicológica. Ajá. Pero Oh, cuando estás en la carrera, pues tienes que llevar proceso psicológico, ¿no? ok, qué Y entonces, interesante. sí. Y entonces, bueno, fue muy lindo porque también dentro de la carrera decidí hacer esta experiencia de irme de intercambio. Ujú. Entonces me fui a estudiar a Chile y yo sin saberlo, por eso es lo que te digo que a veces la vida teje sin que nosotros tengamos que buscar o a veces tenemos que buscar para que la vida vaya tejiendo. Pero en ese momento pues realmente llegó a mí, ¿no? Y yo sin saberlo porque solo había esta opción en esta universidad donde la carrera era psicología transpersonal, que la psicología transpersonal es como un enfoque diferente porque trabaja más con el espíritu. Y Wow. ¿Aquí en sí, México hay eso? sí, claro, Ok. Pero no estaba en tu plan de estudios en esta universidad. no estaba en mi plan de estudio. Y llegaste a Chile y te topaste con eso. ¿Y qué tal? No, pues padrísimo, porque o sea, yo me acuerdo que vi como el currículum que ellos llevaban, y claro que llevaban las materias, pues, como más obligatorias en la psicología, como psicoanálisis, conductismo, humanismo, psicología de la comunicación, o sea, llevaban estas materias, pero aparte llevaban, por ejemplo, Reiki, llevaban meditación, llevaban yoga. Y entonces como llegué ahí, bueno, yo en ese momento ya también tenía un poco este camino, porque ya hacía yoga,
tenía pues el llamado, pero no lo llevaba como muy a la práctica, ¿no? O sea, como muy por encima. Y entonces cuando llego aquí, pues conozco mis compañeros, pues todos eran igual, como muy diferentes, ¿no? Ujú. Y, y entonces era como una forma de ver la psicología, pero un poco más alternativa. Y me acuerdo que en una de estos encuentros con compañeros de ahí, ellos me platicaron también de los honguitos, de la medicina de los honguitos, de la Cuando te fuiste de intercambio, ¿ya habías probado el jicuri o solo te habían hablado de él? No, ahí todavía ni siquiera me habían hablado de él. Ah, ok, ok. Esto te lo cuento porque tú me preguntaste si en mi carrera había Exacto. escuchado como de este otro camino, ¿no? Ujú. Y Entonces como los honguitos fue lo primero que te enteraste. sí, pero como que no me llamó, o sea, como que lo vi y yo dije, ah, bueno, pues está bien, pero lo veía como muy ajeno a mí. Pero lo que sí que experimenté un poquito más porque justo metí como las materias más diferentes a las que había en mi carrera, entonces tenía una de meditaciones alternativas que realmente eran como prácticas de diferentes tipos de meditaciones. Guau, ya me quiero ir ahí de intercambio a tomar toda la carrera. Y es maravilloso, es muy, muy bonito. Y bueno, de hecho, por ejemplo, mi mamá comenta que cuando yo me fui de intercambio a Chile, regresé siendo otra, ¿no? Como que para ella fue así de que es que, Me la como, cambiaron. sí. Entonces también fue como parte de mi despertar, ¿no? Ujú. Ay, es Entonces, que viajar como te, justo, ¿no? Te mueve el piso. Te hace es- darte cuenta que lo que crees que es, pues solo es ahí, entonces estás en tu circulito. Te mueves tantito y te abre la mente a mil posibilidades. Entonces llegaste toda una lore nueva. ajá. Y entonces, lo más parecido a lo que eh, me había llamado la atención de allá que ofrecía mi escuela era danza terapia. Eso sí lo tenía. Y, y, y yo pues, con la danza tengo también como, es otro de mis grandes amores de la vida, porque desde chiquita pues he estado en diferentes disciplinas de danza. Ujú, Entonces, como dije, a ver, vamos probando qué es la danzaterapia y me empecé a clavar un poquito en este tema y fue muy bonito porque fue como la unión de dos cosas que me apasionan, que es la psicología con la danza, con el cuerpo, porque cuando estudiaba psicología sentía como que sí me encantaba y me ayudó muchísimo y fue el camino, ¿no? Pero sentía que se quedaban mucho en la mente. ujú. Era como si podíamos como ver las conductas, los patrones o incluso las emociones, pero no iban como a una conexión un poquito más profunda con el espíritu. Solo se entendía. Ajá. Y entonces cuando conocí la danza terapia que unía mente con cuerpo, pero también con espíritu, porque a través del movimiento también puedes llegar a eh, experiencias espirituales. Que sí te creo, sí te creo. Y entonces fue así como, wow, ¿no? Esto tiene que ser parte de mi camino, ¿no? Bueno, eso fue como en el lado de la psicología, El preludio. el preludio, así es. Y después te digo que justo estaba terminando la carrera de psicología, yo enfocada pues en lo que al principio me movió, que era el trabajo con los niños, empecé a trabajar en una clínica para eh, que trabaja con niños, pues chicos con capacidades diferentes Ujú. y regulares, como dando terapias de lenguaje, terapias de aprendizaje y terapias emocionales. Y ahí estaba como en ese proceso cuando llegó la información de las plantas
y como a mí me dijeron, pues si tú quieres conocerla, háblale y luego el universo va a acomodar todo para que, para que suceda, pues eso empecé a hacer, ¿no? Porque realmente también creo en estas cosas, eh, pues simplemente el poder que tenemos de la mente, ¿no? De cuando queremos algo y que lo podemos atraer a nuestra realidad. Ujú. Y entonces, pues lo hice. O sea, empecé a decir, bueno, a ver, porque a él le dicen el abuelo Peyote o el abuelo Jicuri o el abuelo Venadito. Entonces yo hablaba con él y le decía, pues que quería conocerlo, que si él también quería que yo lo conociera, pues que me abriera el camino para llegar a él. Y entonces, yo creo que ha de haber pasado como medio año después de que escuché hablar de esta plantita, cuando conocí a otro amigo que vivía en Real de 14. Lo conocí en Guadalajara, él fue de viaje a Guadalajara y pues me volvió a hablar del jicuri. Ya hasta te dio asilo. Y, o sea, me dijo, pues ven a probarlo, ¿no? Se Y yo dije, te mostró el camino directo. sí, totalmente. ¿Y Y ahí yo, cuántos años tenías? eh, 23, Ok, qué bonito, chiquita, sí. suertuda. Bueno, que fue bonito así porque realmente creo que no lo pensaba demasiado, ¿sabes? Como cuando empiezas a crecer, luego ya empiezas a preocuparte por las cosas, ¿no? Así, ¿cómo me voy a ir a buscarlo? Yo ni siquiera sé, de qué se trata, investigas, y entonces cuando eres más joven, como que bueno, así fue como mi historia, pues tenía como esta sed de conocer, ¿no? De experimentar, de atreverme, o sea, como también una parte de mí, bueno, yo siento que antes tenía muchos miedos también. Entonces era como que Mejor otra no parte de mí, investigo. ajá, sino, no, más bien como tengo estos miedos, pero como que mi espíritu quería vencer los miedos y atreverse a hacer cosas diferentes, ¿no? Ok. Y entonces, pues como que siempre fue así de que yo dije, bueno, si tiene que ser, que sea, ¿no? Que se haga y si no, pues que no sea. Y él se regresó a Real de 14 y después de como 2 meses más me manda un mensaje y me dice, oye, lo que pasa es que ya no voy a vivir aquí. Si quieres venir, tiene que ser antes de tal fecha. O sea, como ya me estaban poniendo. Exacto, ya te metió presión el abuelito. Exacto. Y justamente yo iba a ver puente, entonces tenía unos días libres, ¿no? Tenía como 3, 4 días libres que podía utilizar. Y entonces dije, bueno, va, me voy y si se da, pues se da. Y si no, pues de todas maneras fui, viajé, conocí un lugar nuevo y etcétera. Entonces me fui y pues fue realmente súper mágico porque todo se acomodó. O sea, yo solo tenía como una noche libre en el lugar donde se busca el jicuri. Y si no era esa noche, pues no iba a ser porque yo ya me tenía que regresar. Y hubo un momento en el que estábamos ahí buscando el Esto es literal como en medio del desierto, ¿no? O sea, como que vas y estás en medio del desierto caminando para buscar al jicuri, sí, ¿cierto? cierto. Y ya ahora sí que depende si lo ves o no, pero no es como que hay muchos. Pues sí hay muchos, pero la cosa era que yo pues nunca había visto uno con mis ojos reales y mi amigo no llevaba lentes. Me acuerdo que estábamos ahí y que yo seguía platicando con el espíritu del abuelito diciéndole pues que si tenía que ser que se manifestara. Y justo llegó un señor, así como en medio del desierto, y nos dijo, ay, que están buscando, y le dijimos sí. Y él nos dijo, ay, es que yo tengo, en mi terreno hay muchos jicuris y está aquí cerquita, los puedo llevar.
Y pues yo dije, pues ya estamos aquí, ¿verdad? Y entonces fuimos y él mismo o sea, él mismo los buscó, nos puso leña, nos dio un espacio limpio donde podíamos poner nuestra casa de campaña, hicimos un fueguito, o sea, lo hicimos como muy ceremonial Ujú. y, o sea, realmente fue una experiencia que cambió mi vida, o sea, fue como un antes y un después. O sea, sí súper conectaste con la medicina. Sí, claro. Ok, ¿y qué? ¿Viste cómo fue? ¿O no te asustaste? Sí, pues sí hubo un momento donde sí me asusté porque es algo nuevo, ¿no? Que mientras que no lo hayas hecho antes, pues siempre es diferente y no, si no sabes qué es, pues da miedo. Todo lo desconocido da miedo. Ujú. Pero, ¿Cómo le explicas a una persona que no lo ha hecho antes, como que puede esperar en ese momento? pues mira, más bien te voy a contar un poquito de lo que a mí me mostró. Ujú. Algo que me hizo darme cuenta es cómo yo me relacionaba con las personas, ¿no? Con todos. Y entonces, sobre todo esta parte de mi lado femenino, de cómo yo me relacionaba con los hombres. Entonces, me di cuenta que tenía esta necesidad como de agradar, como de gustar, y que eso no era sano y no era bueno ni para mí ni para nadie, y que era una conducta aprendida y mal enfocada. Wow, y todo esto nunca lo viste en tus procesos de psicoanálisis. No, jamás. Realmente es como, bueno, ahora sé que dicen que hacer una ceremonia son como 100 horas De terapia. de terapia, ¿no? Porque ahí fue clarísimo, fue como, ay, Dios mío, o sea, hasta me daba vergüenza. O sea, era como, ay, no soy esa, no puede ser, ¿dónde me meto? ¿Y lo viste en forma de sueño o nada más son como palabras que te llegan a ti o cómo es que se te muestra? Pues sí me llegaban palabras, de hecho como en colores, palabras en colores, y también imágenes, ¿no? Me veía a mí, y en sensaciones y en certezas, son como darse cuentas así que ya no hay como para dónde hacerse, ¿no? No es como la Sí. gente de repente piensa una cosa, pero luego al día siguiente piensa otra cosa, pero al día siguiente, o sea, era como una certeza de así es. Ya no te puedes hacer, güey. Sí, a mí me pasó eso la primera vez que probé honguitos igual en Bali y decías que tienes muchas epifanías, ¿no? Literal como que se te ilumina, si te entra la sabiduría y ya de ahí ya no la vas a poder sacar. Exactamente. Y otra cosa maravillosa que me regaló, pude sentir mi energía, Ujú. incluso cerraba los ojos y podía ver como una bolita naranja, como a la altura de mi ombligo, y la podía sentir, y la ¡Ah! podía subir, y la empezaba a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, y podía sentir cómo subía mi energía, y en una de esas que la pude subir hasta la cabeza, cuando llegó arriba, me fui en esa bolita. Y entonces estaba como en un espacio así sentada y era como un túnel que donde yo pasaba, donde estaba sentada y yo pasaba así. Y no tenía ninguna emoción, ¿sabes? Era como una neutralidad, no me daba miedo, no me daba alegría, no me daba tristeza, era neutralidad absoluta. Y podía ver como muchas figuritas pequeñas grises que cambiaban como mandalas, pero diferentes. No eran mandalas tal cual, pero sí figuritas, pues yo siento que es energía, ¿no? Al final de cuentas. Wow, como que te Y, fuiste al todo. ajá, exactamente. Y entonces empecé a ver, por ejemplo, que pasaba, me acuerdo, pasaban como muchas cosas así a mis lados. Me acuerdo mucho que pasó una vaca
Entonces, me O acuerdo sea que que vi, hay vacas en la otra dimensión. o sea, yo me acuerdo que me daba esa sensación de entendimiento de que yo era esa vaca también, ¿sabes? Ujú, Porque también veía a un militar y luego me acuerdo que veía a un presidente, pero más que esas visiones era como la sensación de darme cuenta que yo era esas personas también y nunca había experimentado esa sensación de sentirme ser todo. ujú. Todo eres tú. Ajá. Y entonces cuando regresé a mi cuerpo me acuerdo que estaba llorando, ¿no? Así, y lloraba, lloraba, pero era por llorar como de éxtasis de entender algo que nunca había experimentado. Y ese fue como un regalo muy bonito que me dio porque me hizo entender cómo funciona esta vida y esto que muchas personas dicen que yo soy tú y tú eres yo y si tú sanas, yo sano. Pues todo O el namaste, ¿no? In Lak'ech, o sea, al final ese es como l- lo que se nos olvida, lo que ocasiona que nos separemos, que hayan guerras, que haya ego, pensándonos separados de todo. exactamente. Y entonces pues ya regresé como súper cambiada. Me acuerdo que incluso me corté el cabello porque una de las temáticas que me hizo ver era como con respecto a esta forma de yo interactuar, de, de mi imagen, ¿no? De cómo, pues un poco de la vanidad y de cómo yo eh, empiezas como a pensar que tú eres partes de tu cuerpo o que tú eres tu belleza o esta parte más superficial. Entonces me acuerdo que me corté el cabello y empecé a hacer cambios así que ya sentía que los quería hacer, pero que no podía o no tenía la voluntad o no tenía la certeza o no tenía la determinación de hacerlas. Ujú, Como fue, por ejemplo, pues mucho tiempo después de eso dejé de comer carne también, ¿no? ujú, Por este sentimiento que me daba de cómo ahora estamos eh, relacionándonos con los seres vivos, con los animales y cómo está ahorita la industria alimenticia y bueno, y empecé a hacer así pequeños cambios y sobre todo que me hizo ser muy feliz también. Ok, entonces ya eras como los raros que conociste. Sí, un poco, sí, me acercaba un poco a eso. Fue la primera lucecita. La primera luz. Ok, y de regreso de esta experiencia, ¿cómo regresas así al mundo, a la Matrix, sabiendo y sintiendo todo esto? Pues yo regresé súper agradecida, fue como, wow, cómo con una sola noche puede cambiar tanto en mi interior, ¿sabes? Era como una felicidad y un amor así por todo. Era como también aceptar las cosas como son, como encontrar más paz, pero dentro de mí, porque luego de repente queremos encontrar eso fuera, ¿no? O queremos como que la gente cambie o que nuestra situación cambie, pero no vamos a la raíz de las cosas que somos nosotros mismos. Entonces sí, regresé muy feliz, muy emocionada también y pues con muchas ganas de seguir aprendiendo diferentes cosas, aunque realmente, o sea, como que la tomé y dije, bueno, ya está, ¿no? Ya supe lo que es, me encantó, etcétera, pero tampoco sabía que iba a ser el camino de mi vida. No te imaginabas a dónde lo ibas a llevar. Bueno, ¿y cómo se empezó a marcar nuestro camino? Bueno, pues después otro amigo me platicó de la ayahuasca
y me dijo, pues si te gustó el jicuris y el abuelito te trató bien y te dio tantos regalos, pues está esta otra plantita que viene del Amazonas, que a esta otra plantita le dicen la abuelita porque te trabaja más bien con la energía femenina y, y me platicó de ceremonias que hacían, ¿no? Porque pues esa vez yo así lo hice a mi manera de ir al desierto, pero pues también hubo unos momentos donde, como tú me preguntas, si había tenido miedo, pues sí hubo momentos donde me sentí un poco vulnerable, ¿no? De estar ahí en medio del desierto haciendo ese tipo de experiencias. Sí, pues exacto, no hay una contención, ¿no? ¿Y había música ahí en el desierto? O No, sea, bueno, la música del desierto, déjame te digo que sí. oh, Y realmente fue una experiencia maravillosa, o sea, no creo que ahí fue mi llamado realmente, o sea, ¿sabes? te lo dejaron claro. Y sabes que yo creo que cada experiencia es diferente y suma muchísimo la información que tienes dentro y, por ejemplo, esas meditaciones alternativas. O sea, como que de ahí seguramente vino esa información de la bolita y supiste qué hacer con esa bolita. O sea, cómo todo se conecta. Sí, totalmente. Y entonces, pues, ahora sí investigué un poquito más y eh, contacté a estas personas que hacían ceremonia en Guadalajara y fui a una ceremonia de ayahuasca. ¿Cómo investigaste? ¿Cómo sugerirías que alguien que nunca lo ha hecho sugiera o elija a dónde ir? Pues mira, lo más recomendable, según mi experiencia, es que tú conozcas a la persona, eso es como lo ideal, ¿no? Porque pues tú ahí puedes como saber si realmente esa persona te inspira confianza o no, pero bueno, hay veces que no puedes conocer a la persona antes de ir. Y entonces creo algo importante es que alguien más te lo recomiende porque ya sabe cómo trabaja esa persona. Sí, alguien que tú conozcas que ya haya ido a ese lugar. Yo también diría que esa es como la mejor referencia. Exacto. Claro que ahorita ya hay, este tema ya está como más abierto a las redes sociales e incluso pues ya puedes meterte a internet y hasta hay comentarios, ¿no? De, no, esto con aquí me fue súper bien, acá no me fue tan bien. Entonces, pues eso también te puede dar como una orientación, pero yo sí creo que lo mejor es que alguien que en una persona en la que tú confíes ya haya hecho esa experiencia y esa persona te diga, ¿sabes qué? Esta persona trabaja bien, tuve esta experiencia, tiene contención, eh, Porque influye mucho, ¿no? La energía de la persona que la da. sí, bastante. Sí, porque es como un poco el canal de entrada, ¿no? Y como te haces muy sensible a la energía en general, o sea, te abres a la energía del grupo, a la energía, pues también de las personas que están compartiendo, ¿no? Pues en realidad siempre es así, ¿no? Las personas al compartir están sacando algo de su interior, al compartir cualquier cosa, sus palabras, eh, Su música. en este caso, pues la música, ¿no? Ujú. Entonces sí es importante de con quién vayas, porque aparte, pues como ya hay ahorita tanta apertura, también hay muchas personas que a lo mejor no están al 100% preparadas y ya lo están haciendo. O que su interés solo es negocio, ¿no? Hay una página, ¿no? Que, o sea, sería ya lo mínimo indispensable si de plano estás en Perú y ya te animaste. Hay una página en donde puedes tú checar los reviews de otros viajeros que han hecho esta experiencia. La voy a poner en los comentarios, pero es como algo así como ayaadvisor.com. Bueno, a mí me tocó la buena suerte de ir con unas personas maravillosas mi primera vez.
Había muchos músicos, o sea, mucha gente que estaba sosteniendo la ceremonia y tuve una experiencia súper linda, también muy fuerte porque creo que en mi experiencia las primeras veces yo trabajé mucho con mis miedos, entonces me hizo atravesar muchos miedos y pues como estás atravesando los miedos, pues da miedo. Sí, literal. Da mucho miedo. Es tu mayor miedo. Si tienes miedo de morir, te tienes que morir. Mira que uno súper grande mío era hacerme pipí y por lo menos ese no lo tuve que atravesar. Sí, digo, atravesar también es como un poco, o sea, no es como que atravieses los miedos literal, pero sí es atravesar ese sentimiento de miedo. Ah, sí, sí, literal. De Tal vez soltar, ¿no? De, ay, puede que si me suelto aquí me hago pipí y ya no tienes de otra y lo tienes que soltar y no pasa, pero es como que ese sentimiento de que ya no lo puedes controlar más. exacto, porque cuando lo controlas es porque no quieres que esté ahí y lo que hace la medicina es que lo veas, lo aceptes y lo atravieses. Entonces fue muy lindo porque me llevó así atravesando miedos y miedos y miedos. Y después, eh, pues estaban, te digo, cantando, había muchos músicos y cantaban todos muy hermosos. Y yo me acuerdo que era como si yo me supiera los cantos. Y yo decía, pero ¿por qué me sé los cantos si es la primera vez que los estoy escuchando? Y era como si mi espíritu ya supiera los cantos. Y, y la abuela me decía, canta, canta. Y yo en ese entonces no cantaba, pero para nada. Entonces yo decía, no, yo ni siquiera canto en la regadera, ¿cómo voy a cantar aquí? O sea, me daba miedo precisamente también, ¿no? Cantar. Y Ujú. ni lo había pensado, como que no estaba en mí en ese momento. Y entonces, lo que sí es que, por ejemplo, como te comenté que me gustaba mucho la danza y hacía danza africana, que para mí también es una medicina maravillosa de liberación, de conexión y sí, de alegría también. Sí, es que tambores, movimientos, sí. Ajá. Entonces yo llevaba mi tambor y uno de los músicos me dijo, oye, ¿por qué no me acompañas con tu tambor? ¿Y ya en tu primera sesión? Sí, en mi primer ceremonia. No, pues sí. Sí, ya era lo tuyo. Y entonces, como yo dije, no, pero ¿cómo voy a, o sea, como yo estaba muy metida en mi miedo, en mis miedos, atravesando mis miedos. Pero después como que dije, bueno, lo voy a hacer. Entonces empecé a tocar y eso me transformó la experiencia. O sea, podía ver como las vibraciones del tambor en colores. eh, Me conecté muy bonito con la música y la Ujú, música me ayudó a salir de esos miedos y a darme cuenta que sí, hay miedos, ¿no? Hay que atravesarlos y que cuando los atraviesas, pues vienen también los regalos. Y terminando de esta ceremonia, este amigo me dice, escucho que él está hablando de que hacía unas cosas que eran como le llamaba medito vocalización, donde ujú. te trabajaba con la medicina del canto. Y entonces yo escuché, yo dije, ay, pues, a ver, vamos a probar. Ya estamos aquí. Ajá, y ahí fue donde empezó mi caminito, ¿no? Como yo siento, porque cuando tomé la medicina, sí, algo que sí sentí fue que yo dije, esto lo quiero hacer toda mi vida. No sabía en qué manera, yo pensé que iba simplemente a ir a ceremonias toda mi vida. O a lo mejor no toda mi vida, pero sí que iba a ser parte importante de mi camino, ¿no? Ujú. Y empecé como a hacer este otro trabajo de sanación a través del canto, que es otra medicina muy hermosa. Y a través de la música y ¿Ahí como tocabas algún instrumento, solo el tambor? solo el tambor y empecé, me compré un ukulele y empecé a aprender a Oye, tocar. pero ya haber llegado a tu primera ceremonia con tambor en mano,
Es que si tu alma ya se sabía, ya había ido a unas cuantas ceremonias, unas vidas pasadas. Pues yo no sé, simplemente creo que así va tejiendo, ¿sabes? Y a la abuela va. Sí. Yo recuerdo que la abuela me decía, cántame, cántame, y yo decía, no, y ahora como lo entiendo, digo, claro, o sea, ella en ese momento me dijo, tú me vas a cantar. ¿Qué, qué factor tiene la música? O sea, porque mencionas que para sostener, pero ¿eso qué significa? ¿Por qué una ceremonia tiene esta música y qué hace la música en la ceremonia? Al final todo es energía, que Ujú, nuestra mente solo puede como captar las cosas físicas y materiales que existen porque es lo que nos han enseñado desde pequeños. No quiere decir que la energía no exista. La energía está ahí, solo que nos han enseñado a como reducir las cosas a lo que nuestra mente puede entender que son las cosas físicas. Que claro que es una herramienta superpoderosa y la mente también es maravillosa, pero el reducir las cosas físicas pues nos hacen como desconectarnos de este mundo energético donde realmente creo yo desde mi corazón que todos deberíamos de tener acceso a él, ¿sabes? ujú. Que sería como un mundo estilo Pandora, ¿no? Ajá, Con sí, el sentir. exacto. Y la música sería entonces como una manera de mover la energía, de elevar la vibración. Ajá, exactamente, a eso era lo que iba, que entonces la música, la vibración de los instrumentos y de la voz, pues también es energía. Y es una energía pues más sutil que también va moviendo la energía de las personas. Y es muy fácil de comprobar esto. Es como, por ejemplo, si un día estás y estás muy triste y llevas ya rato como dándole vueltas a la tristeza y de repente llega alguien con una canción muy alegre, muy hermosa, la pone y tú empiezas a escucharla y entonces tu sentir empieza a cambiar. Y entonces te conectas con esta otra vibración de alegría, con esta otra vibración de amor, que no es la que tú tenías antes de escuchar esta canción. O sea que lo último que tienes que hacer cuando andas en desamor es escuchar canciones de desamor. Pues ¿No? mira, si lo vas a ¿Sería algo hacer así? como por un tema de catarsis, pues también puede funcionar, ¿no? Hacerlo como, bueno, lo agarro y lo hago de catarsis, pero si quieres salir como de esa tristeza, pues sí, claro, te recomiendo que muevas tu energía y que muevas tu atención de esa tristeza hacia otras cosas. Por eso es que se llama música medicina, ¿no? O sea, viene a sanar por medio de su vibración o sus palabras. Ajá, exactamente. Y es música medicina porque está hecha para alimentar al espíritu. Ahorita Mm. en en esta realidad en la que estamos, donde pues tristemente la música que escucha la mayoría de la gente pues no tiene un contenido realmente muy elevado, ¿no? Sino todo lo contrario. O sea, te lleva a los sentimientos pues más bajos de tristeza, de apego, de pertenencia, de sufrimiento. Y entonces la música medicina pues es una herramienta para poder conectar con sentimientos más elevados, la alegría, el desapego, la, la presencia, el estar conectados con el espíritu, la unión, la conexión con la naturaleza, ¿no? Como ya dijimos antes, pues no estamos
desconectados de todo, de los árboles, del agua, del mar, de los cenotes, de las estrellas incluso. Entonces, ¿Influye que esta música sea tocada en vivo o no? O sea, en este tema energético, medicina o no. Porque también he escuchado que hay ceremonias que literal ponen una bocina. ajá, no, yo pienso que definitivamente sí influye. Ujú. O sea, la música medicina, pues sí importa como la intención con la que se hace y claro que una bocina, pues también puedes conectar con esa música que está ahí presente, pero impacta más un instrumento que se esté tocando en el momento, ¿no? Ok, ¿Por qué? Porque también está moviendo la energía física. Cuando se toca un tambor, pues, y más en medicina que estás como más conectado hacia estos sentimientos más sutiles y que te abre más la percepción, puedes sentir la vibración del tambor y esta vibración del tambor puede comenzar a mover tu energía. ok. Y sí, que sí, y en realidad sí te saca de los procesos, ¿no? Hay veces que uno está ahí como que dándole duro al drama y llegas, alcanzas a escuchar una palabra o una melodía o un tamborazo que te saca de ahí. Sí. O, o que tú estás como no queriendo entrar a alguna parte de ti que estás en resistencia, ¿no? Y que quieres no llegar ahí y la música te empieza a meter y te empieza a meter y te empieza a meter hasta que ya no puedes tener de Ignorarlo. enfrentar eso que se te está poniendo enfrente. Porque justo yo siento que la abuelita ayahuasca es lo que hace, ¿sabes? Como enciende una luz interna, como si llegara alguien dentro de ti y prendiera un fósforo para que tú puedas ver qué es lo que hay allá adentro. Simplemente no te va a dar algo que no tienes, que no exista dentro de ti. Entonces solo prende esa lucecita para que tú puedas ver, pues ahora sí que si tienes un desmadre, pues que puedas ver tu desmadre en tus pensamientos, en tus emociones, en tus acciones. Porque hay Y el veces que le tenemos más miedo a eso que imaginamos, ¿no? A ver la realidad. ajá, sí, porque no, porque nadie nos enseña a cómo conectar con estas cosas, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, o sea, siento como que la vida va así corriendo, corriendo y en- entre más, pues sí, como que va distrayendo a la gente, ¿no? Ujú. Necesitas hacer esto para ser feliz, tener esto, busca aquí, busca allá, pero no hay otro lado donde buscar más que dentro de nosotros. Ahí están las respuestas. Entonces la abuelita solo nos ayuda a entrar a nuestro interior. Y al final la chamba también es afuera, ¿no? Porque hay muchas veces que dicen, ay, es que es una droga, nada más te gusta como que sentirte así. No, no te van a dejar así. O sea, tú te llevas tarea. Son, Claro. son de esos 20 que dices que te caen de, tengo que hacer un cambio con mi presente. Es como si fuera una ventanita a ver cómo me puedo sentir si yo fuera congruente, ¿no? Con todo lo que digo, todo lo que hago, todo lo que pienso, Ujú. si fuera Exact- amorosa conmigo y todo lo que me rodea. Exactamente. O sea, ella te muestra, es como que ella hace el 50% de la chamba, pero tú tienes que hacer el otro 50%. Pero lo que también ayuda mucho es que, por ejemplo, te limpia tu cuerpo de Ujú. energía y de emociones y de pensamientos que ya no necesitas o que ya están haciendo que tú no puedas conectar bien contigo. Entonces te limpia y sales más ligero y entonces por eso la gente le es más fácil poder hacer los cambios, porque por ejemplo, si vas a una terapia normal, eh, puede ser que también te caigan veintes, ¿no? Y digas, es que sí, y hay mucha gente que va y dice, y es que yo ya sé, yo ya entendí,
que estoy haciendo esto porque no he sanado a esta persona, pero es que no puedo llegar a la sanación. Ujú. Y entonces la ayahuasca como que va al punto, ¿sabes? O sea, no se queda en la mente, sino va directo, ilumina para que veas lo que tengas que ver o para que sueltes lo que tengas que soltar, para que te limpies, para que estés más ligero, para que encuentres tu propósito, para que nutras tu voluntad. O sea, ya eso y eso que es muy bonito también de la medicina, que realmente a cada quien le da lo que necesita para seguir avanzando. Y todos esos casos o situaciones que a veces hemos escuchado y que por eso es que a la gente, las personas les da miedo a ayahuasca, que a lo mejor y no terminaron su proceso o que se quedan en el miedo, ¿por qué pasa? ¿O cómo se podría explicar eso? Eh, pues yo más bien pensaría que es parte de su proceso, que aún estén en su proceso y que se queden ahí y que no quieran avanzar. O sea, como Y, que no soltaron ese control, ¿no? O sea, esa parte que dijimos al principio de ese miedo lo vas a ver y vas a tener que dejarte ir. ajá, pero ese es como lo que la mente piensa que debe de llegar a ser esa persona. Pero realmente la medicina entra y si tú ya la tomaste, pues, está ahí adentro. Entonces, puede ser que esa persona mentalmente diga, no, es que yo sentí que no me ayudó porque a lo mejor no cumplió las expectativas que esta persona tenía o lo que esta persona quería llegar a ser. Pero eso no quiere decir que no le haya ayudado. Y también que la medicina ya está dentro de ella y entonces después pueden empezar a caer más 20. Es como un proceso muy bonito porque sí se sienten a veces los beneficios inmediatos y hay veces, Ujú. pero luego pueden seguir viniendo cambios a tu vida cotidiana. Entonces eso de que si ayudó o no ayudó, pues es muy subjetivo porque sigue siendo la mente humana queriendo entender la experiencia de esa persona. Claro, bueno, no me refiero a solo que ayudó a no ayudó, sino que se queden con miedo, que se queden con una experiencia fea, que esa es Ajá. la que escuchamos y esa es la que da miedo a las otras personas a intentarlo en algún momento. Ah, bueno, sí, claro. O sea, Eh, en estos retiros que tú has apoyado, pues hay esos procesos fuertes. O sea, ¿qué dirías que ocasiona esa experiencia? mm, pues esto que estás diciendo, o sea, es como el miedo, el no querer soltar, porque realmente como es algo que desconocemos, entonces hay gente que hace una ceremonia y aunque se da cuenta, por ejemplo, justamente tuvimos un retiro la semana pasada y había eh, un chico que terminó la primera ceremonia y yo platiqué con él y él estaba como muy sorprendido porque se había dado cuenta que su mente quería controlar toda la situación. Y entonces como que toda su ceremonia fue una pelea entre el control de su mente y la medicina que quería trabajar, pero entonces él no quería soltar y entonces ahí estuvo como que peleando. Y a lo mejor para él fue una mala experiencia porque quizá no cumplió con la expectativa que él quería De sentirse bien. de sentirse bien, exactamente. Pero justamente lo que hace la medicina es que atravieses por ese control o por ese miedo o por todo eso que no quieres atravesar para que entonces se pueda transformar. Y Sí, a lo pues mejor, le fue bien claro que es la mente lo que no lo permite sentirse bien, ¿no? Dentro y fuera de la ceremonia. claro, y él mismo lo decía, es que me di cuenta que
que no me dejo sentir, o sea, me daba cuenta cómo incluso en mis relaciones la mente es la que siempre está interactuando, pero yo no dejo que mi corazón sienta, no dejo que el corazón sea el que decida, porque la mente siempre está en automático, bla, 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 bla. Y entonces, pues, realmente le fue bien, solo que a lo mejor él no lo llegó a percibir de esa manera. ¿Cuál sería tu recomendación para prepararte para ir a una ceremonia por primera o por veinteava vez y tener la mejor experiencia posible? Pues mira, lo primero que yo les digo es que conecten bien con su intención. Y así como me dijeron a mí, que empiecen a hablar con el espíritu de la planta, de qué es lo que están buscando, qué es lo que quieren sanar, qué es lo que quieren soltar. Otra cosa que es importante es la preparación física. Entonces te tienen que hacer una dieta de mínimo una semana, pero si puedes hacerla más, o sea, entre más tiempo puedas hacerla, entre más limpio puedas ir a la ceremonia, pues vas a tener una mejor experiencia. ¿Qué- Eh, ¿A qué te refieres con mejor experiencia? porque, como ya lo platiqué hace ratito, la medicina lo que hace también es limpiar el cuerpo físico, Ujú. limpia de toxinas, de tóxicos, de alcohol, de drogas, de todo lo que hemos consumido a lo largo de nuestra vida. Y entonces, si tú haces una limpieza o una dieta antes de llegar, pues la ayahuasca ya no tiene que gastar tanta energía en limpiar esta parte, sino que se va a una conexión más profunda con otras cosas diferentes, como con tus emociones o con cosas que tú quieres resolver. O sea, el regalo, el premio literal, ¿no? De hacer esta dieta entre más tiempo o más limpio llegues, es eso, es conectar con mayor profundidad. Sí, ¿no? Que también dicen, bueno, a mí no me ha tocado porque la verdad siempre hago muy bien las dietas, que entre menos la haces, pues es cuando te da más diarrea o purga, Ajá, ¿no? exactamente. Sí, porque la medicina te va a ir más a limpiar tu cuerpo físico y entonces le vas a dar menos espacio a otras cosas de, pues sí, de mayor conexión. Y otra cosa importante es, por ejemplo, también les digo que no es nada más lo que comes, ¿no? Y eso en general, ¿no? En toda la vida, pero pues si vas a hacer una ceremonia, ahí, empezando por ahí, empezar a cuidar lo que escuchamos, el tipo de música que estamos, que entra a nuestros oídos, lo que vemos, qué estamos viendo en la televisión, por ejemplo, qué tipo de películas, qué tipo de series, No eh, ver noticias. no ver noticias, salir a caminar a un parque o ir al mar, como tener conexión con la naturaleza. Pero bueno, eso pues yo lo recomiendo en la vida en general, ¿no? Como un estilo de vida. Pero pues, si vas a hacer una ceremonia, sí te puede ayudar mucho a empezar el camino, ¿no? Por ahí, por una semanita antes o todo lo que puedas antes, empezar a conectar y a tener diferentes hábitos para que tengas una mejor experiencia. Sí, y a profundizar en ti, ¿no? Porque como dices, igual va a ser la limpia y pueden salir cosas, escenas de películas que viste o de problemáticas que en realidad no son tuyos, pero que te estás alimentando de eso y por eso se hacen tuyos. Ujú, exactamente. Ok, muy bien. Y entonces, ¿cómo fue que tú diste este brinco de ser esta persona entusiasta con su tamborcito, a ahora ser parte de un equipo y ahora compartir la medicina? Bueno, entonces, después de aquella primera vez que sí sentí como un llamado a la medicina, yo seguí mi vida normal y sí hacía como ceremonias, pero era como una cada 6 meses o cada año, ¿no? O sea, realmente
como en Guadalajara sí había, pero así, lo hacían más esporádicamente, ¿no? No había como una secuencia tan eh, de alguien que las hiciera más seguido. Y entonces, pues yo seguí por ahí, por el caminito. Y después, bueno, pero déjame te cuento algo muy bonito, porque era como, me acuerdo que iba a ir a las ceremonias y iba con un chico que venía y compartía, que es brasileño y aprendió con la tribu de Brasil. Y entonces yo me acuerdo que decía, ay, ya voy a ir a la escuelita, ¿no? Porque para mí era como una escuelita del alma. Ay, qué increíble, sí, 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 sí. Y ya decía, a ver, voy a hacer mi mochilita para ir a mi escuelita. Bueno, y entonces después, por designos de la vida, me vine a Cancún a trabajar yo seguía trabajando con niños, que era como el propósito, bueno, sigue siendo el propósito. Y me vine a trabajar a una escuelita de pedagogía Waldorf aquí en Cancún. En esta escuelita conocí a el papá de uno de los niños que asistía a la escuela. Y entonces un día me invitaron a una ceremonia y entonces yo dije, ¿pero ceremonia de qué? Y me dicen, porque querían recaudar fondos para la escuelita. Y me dicen, ceremonia de ayahuasca. Y yo así como, ¿qué? Pues ya era parte de mi caminar, ¿no? Y yo dije, sí, claro, vamos. ¿Quién va a dar la ceremonia? Y me dijeron, Arturo, que era el papá de este alumno. Y yo dije, wow, porque él me daba ray todas las mañanas y platicábamos súper a gusto y me daba mucha confianza, pero nunca platicamos de la ayahuasca. O sea, ¿nunca le preguntaste a qué se dedicaba? Es que él no se dedicaba a la ayahuasca en ese momento. Oh. Ajá, tenía otro negocio y entonces comenzaba a hacer sus ceremonias de ayahuasca. Y bueno, él pues aprendió de otro maestro que se llama Jean Piel y él aprendió de otro maestro. Y bueno, ellos pues realmente se iban a la selva, ¿no? Literal, a comulgar con la planta. Y entonces pues empecé a ir a las ceremonias acá con Arturo y es muy bonito porque mm, después él me dijo, o sea, yo ya tocaba el ukulele, de hecho daba clases de ukulele a los niños en la escuelita. Y entonces él me invitó y me dijo, pues quieres formar parte quiero hacer un grupo de música, ¿no? De músicos para las ceremonias y así. Entonces me invitó y yo dije, pues claro, sí, o sea, yo ya sabía que era el camino, ¿no? Pero como que nunca me imaginé. Que me lo iban a ofrecer. Y entonces empezamos a hacer ceremonias abiertas, pero yo creo que hicimos como unas 6, 7 ceremonias cuando llegó una señora. Bueno, Arturo ya tenía este proyecto de hacer Retiros. retiros. Ajá, entonces ya tenía construido pues casi todo el centro de retiros donde trabajo ahora, que se llama Xochipilli. Y mágicamente, como es la vida, después de que terminó, llegó esta señora eh, con la propuesta de hacer retiros de ayahuasca ahí en Xochipilli. Y así fue como se empezaron a hacer los retiros. Y entonces es muy mágico porque pienso como hay personas que la buscan, ¿no? Que es como, ay, a mí me gustaría dedicarme a eso, pero en mi caso, pues realmente no fue así. Entonces yo siento que es como un designio del espíritu, como cuando el espíritu ya te escoge y la planta dice, eh, tú eres porque ella te va guiando, ¿sabes? Y si no hay un mensaje claro como de parte de la planta de decirte,
vamos a hacerlo. Como tú dices, o sea, porque tú me dijiste, en la planta te busca. En parte sí es cierto, la planta te busca. O sea, Entonces, para que tú la busques es que ya te buscó, pero depende que se pongan ahí en, en sintonía. exactamente. O sea, porque a lo mejor tú puedes como decir, ay, no, si yo quiero, yo quiero, yo quiero, y en cualquier cosa de la vida, ¿no? Cuando uno dice, es que yo quiero hacer esto, pero los caminos se cierran. Y hay veces que uno ni siquiera quiere hacer eso, pero los caminos te van marcando y te dicen, a ver, este es el siguiente paso y ahora vas para acá y ahora vas para acá. Y así siento que es como ha llegado la medicina y el camino a mi vida. Ay, me encanta porque tu, o sea, tu incentivo, tu razón de un principio de trabajar con niños, pues no te has movido de ahí porque con lo que al final conectas, ¿no? Al estar en una ceremonia, al recordar que eres amor, es con este niño, ¿no? Dentro de cada uno. Claro, sí. Sí, y el camino con los niños sigue, o sea, sigo dando clases porque también creo que es como un todo, ¿sabes? La medicina te va mostrando el camino, pero no es nada más como el camino de la medicina, ¿sabes? O sea, hay muchas cosas que puedes hacer para empezar a crear un mundo mejor, sobre todo para crearte a ti como una mejor persona, ¿no? Y qué mejor que hacerlo también con los chiquititos, que sembrar esas semillas desde ese momento. Sí, sí, y es muy bonito también porque justo esta otra escuelita que se abrió en su momento era como con todo este propósito, ¿no? Como integrar la educación de los niños con la conexión con la tierra, con el respeto, con las plantas, con la educación a través del arte, con alimentación consciente. Es como todo un estilo de vida realmente. Nuestro sueño de escuelita. Mío, así es. Lore, ¿y hay alguna contraindicación? O sea, te puedes dar sobredosis de ayahuasca, no lo puedes hacer si tienes algún tipo de enfermedad, o qué es como lo que necesitaría saber una persona antes de considerar si es o no candidata para ir a una ceremonia. Bueno, en realidad no hay sobredosis de ayahuasca. Puede ser que hay situaciones médicas en las que sí se recomiende tomar dosis más pequeñas o simplemente no tomarla. Por ejemplo, gente que consume antidepresivos, esas personas, al menos de que puedan dejar el antidepresivo por lo menos 3 meses, no pueden tomar ayahuasca porque como estos medicamentos alteran la química del cerebro y la ayahuasca también se contraindica. Ujú. Como que Eh, uno aplana y el otro despierta. exacto. ¿Y qué más? ¿Alguna enfermedad? Si tienes Ah, diabetes, si tienes algo, puede ser que no lo puedes hacer. no, por ejemplo, si tienes diabetes es súper recomendado porque te puede ayudar bastante. Personas que tienen hipertensión la pueden hacer, pero sí tiene que ser cuidada la experiencia y darle dosis pequeñas. Ujú. Y en realidad, por ejemplo, cuando llega una persona en primer contacto con nosotros, tenemos que saber su historia clínica, ¿no? O sea, se le hace un cuestionario para saber si tiene alguna enfermedad, si está tomando algún medicamento, porque también los medicamentos hay que checarlos para saber si puede tomar la medicina o si debe de dejar el medicamento por un tiempo y después tomar la medicina. Y una opción no podría ser hacer cambo. Sí, también. Sí, de hecho,
Eh, pues el cambo es bueno siempre, ¿no? En realidad, no sé, platico un poquito porque no sé si ya has hablado de Sí, esto. explícalo. El cambo es el sudor de una ranita que vive en Brasil también y se aplica en la piel. Se hacen unas quemaduras en la piel, pero solo de las dos capas más superficiales, solo para abrir un poquito la piel, no llegamos ni a la sangre y ahí se aplica la medicina. Y esta medicina lo que hace es desintoxicar el cuerpo porque expande las venas y las arterias y empieza a hacer que tu sangre circule más rápido y entonces empieza a barrer con todas las toxinas que tu cuerpo lleva guardando pues casi por toda la vida. Y las Mm. va y las mueve y también limpia los órganos, empieza a limpiar y entonces ya cuando llega todo esto al estómago, tiene dos salidas, por arriba o por abajo. O al mismo tiempo. Ok, y eso sería como una buena manera de considerar desintoxicarte si has tenido como un tratamiento muy denso de medicamentos así, ¿no? Claro, de hecho, gente que tiene cáncer y que ha hecho quimioterapias, pues se Ujú. recomienda bastante para limpiar su sangre de todos esos medicamentos. Pero en realidad a cualquier persona le puede ayudar muchísimo. Ok. Y ayuda mucho en temas de salud, pues ya más fuerte como diabetes, cáncer. eh, ¿Has visto a gente sanar cáncer después de hacer ayahuasca? sí hemos tenido casos donde van y nos cuentan que tienen algún tumor. Por ejemplo, había una chica que tenía un tumor en la matriz y entonces hizo un retiro completo que consta de 2 ceremonias de ayahuasca y 3 cambos, más temazcales y diferentes terapias que ayudan a la persona a ir integrando toda esta experiencia. Y entonces esta persona se fue a su casa, se volvió a hacer los estudios y ya Limpia. desaparecido así. Había Ay. otro señor que vino con un problema de próstata, de hecho llegó con bastón y o sea, como que apenas podía caminar, estaba así chuequito, caminaba chuequito con su bastón. Y la primer ceremonia de ayahuasca dejó el bastón y empezó a caminar. Y Guau. ajá, y Corriendo se fue. en la segunda se levantó a bailar. Fue Ay. maravilloso. Lore, y si quisieran contactarte para ir a alguno de estos retiros o para una ceremonia privada, ¿cómo te podrían encontrar? Sí, claro, pueden buscarnos en Facebook. Estamos como Casa Ixtlán y XTLA con acento N. O también en nuestra página de nuestro proyecto de música medicina, que es Corazón de Sol Música Medicina, en Facebook también. Ok. Los retiros son en Cancún, pero tus ceremonias privadas, ¿en dónde podrían ser? O sea, ¿tienen que ser aquí en Cancún o podrían ir a alguna parte de la República? No, también podemos viajar, claro que sí. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias. Estamos porque se nos acaba el tiempo. ¿Hay algo que quisieras agregar? ¿Algún mensajito de la abuelita que no se pueden ir sin escuchar? Sí, sí quiero agregar una cosita más. Hay una historia muy bonita que se cuenta en este mundo ayahuasquero, que es que realmente es la planta, el mismo espíritu de la ayahuasca, la que ha decidido salir para abrazar la humanidad, para sanar el mundo. ¿Por qué? Porque la Tierra está pasando por una etapa de transición donde están muriendo viejas cosas y están naciendo nuevas formas. Y entonces la ayahuasca quiere que estemos despiertos, quiere que estemos sanos para ayudar a elevar esa vibración y que entonces se pueda hacer este salto cuántico que tanto necesita la humanidad
pues Ujú. para que todos podamos vivir de una mejor manera, ser más felices, más libres, más sanos, más despiertos, más alegres. Entonces, pues solo eso, ¿no? Como sentir el llamado, si es que alguien lo siente, y conectar y confiar, porque la medicina nunca nos va a hacer daño, siempre nos va a ayudar a ser mejores. Yo creo que si ya te quedaste hasta este punto de este episodio, es que sí, tu corazón está resonando con esto. Y justo que ya podamos entrar a Spotify y escuchemos de la medicina ayahuasca y haya tanta información, es como dices, ¿no? Es este mismo espíritu que se está dejando ver, que ya nos está escondiendo porque nos quiere, nos quiere, pues en amor, ¿no? Vibrando alto. Así es. Y está pasando, ¿sabes? Hay un porcentaje pequeño que estamos despertando, pero que tú y yo ya lo estamos haciendo y mucha gente más también, y que estamos ayudando a que otras personas también lo hagan. Entonces, Claro, por resonancia, con que una de nosotras traigamos a 5 personas, dice 5 personas, otras 5, pues ya estamos aquí haciendo nuestra partecita. el granito de arena, pero ¿qué es el mar que muchas gotitas juntas, ¿no? Ay, Ah, me encanta esa referencia. Pues muchas gracias, Lore. Muchas gracias por compartir este espacio. Estoy segura que no va a ser la última vez. Hay tanto, tanto, tanto por compartir que, pues te digo mejor hasta la próxima. Ay, muchas gracias a ti, Liz, de verdad que gracias por sumarte a este intento de cambiar el mundo, gracias por sumarte a este intento de sanarte a ti también y por todo lo que estás haciendo, pues desde tu trinchera. De verdad que te admiro mucho y te agradezco que me invites y te agradezco que podamos compartir este momento. Muchas gracias. Ay, ajo, hermanita, gracias. Esa admiración es mutua. Gracias por escucharnos hasta este momento. Gracias por escucharme. Te deseo que tengas un excelente día. Recuerda sonreírle a todos. Te mando muchos besos, Liz.